Buenos días. ¿Se escucha? Perfecto. Hola, yo soy Alicia, soy MIR de tercer año del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Cirugía Cardíaca y vamos a presentaros nuestros resultados en la reconstrucción de la continuidad mitral-aórtica en los casos de endocarditis. No sé cómo es esto. ¿No va bien? A lo mejor tiene que... No le va el puntero. A lo mejor es ese, sí, es ese. Vale. Claro. Disculpa. Bueno, esto lo vamos a pasar rapidito porque ya dio ayer Gregorio la charla. La afectación de la continuidad mitral-aórtica en las endocarditis pues, es un reto quirúrgico y su reconstrucción pues, a veces es el único tratamiento alternativo en los casos de afectación de esta estructura. El objetivo de nuestro trabajo es analizar los resultados en nuestro centro de esta cirugía y lo que hemos hecho es un análisis descriptivo de los pacientes que se han intervenido desde noviembre de 2018 hasta septiembre de 2022. Eso es un vídeo, pero no sé cómo se puede poner, la verdad. Las técnicas también las vamos a pasar un poco por encima porque las explicó Gregorio ayer. El comando es la sustitución de las dos válvulas y la reconstrucción con un parche tanto del techo de la aurícula izquierda como de la continuidad mitral-aórtica. El hemicomando es cuando no es necesario sustituir la válvula mitral y lo que se depone es un anillo y el resto es igual. Y el root comando es cuando se sustituye también la raíz aórtica y las dos válvulas, o la reparación mitral y la sustitución válvula aórtica y la raíz de aorta. En nuestra serie lo más frecuente ha sido el root comando con un 40%, seguido del hemicomando con un tercio de los pacientes y después el comando con un 25%. Entonces, en cuanto a los resultados, el seguimiento ha sido desde noviembre de 2018 hasta septiembre de 2022. Tenemos 12 pacientes intervenidos. Las variables clínicas, las más importantes, pues una edad media de unos 68 años, con un predominio importante de los varones, siendo 11 varones y una mujer. 10 de ellos eran reintervenciones, eran endocarditis sobre válvulas protésicas y los scores eran con un riesgo alto, tanto el Euroscore como la Portei. El microorganismo causante más frecuente fue el epidermis multiresistente con un 50%, seguido de los estreptococos, diferentes estreptococos, 4 casos, Klebsiella y enterococo. En cuanto a la cirugía, como ya hemos dicho, 3 pacientes se intervinieron mediante la técnica de comando, 4 mediante mi comando y 5 mediante la técnica de root comando. En esto quiero aclarar que solo un paciente se hizo un Vental con tubo de Dacron y el resto se han hecho biovental con homoinjerto. Y solo un paciente está operado con válvulas mecánicas y el resto con válvulas biológicas. Un paciente tenía afectada también la válvula tricúspide, se tuvo que reparar también la tricúspide. 2 de ellos tenían CIV endocardítica y en uno hubo que reconstruir también la aurícula derecha. Son cirugías complejas que llevan implicado un tiempo de circulación extracorpórea bastante largo, de una media de 300 minutos, que son unas 5 horas, y de clampaje aórtico de unas 240 minutos, que son unas 4 horas. En cuanto al postoperatorio, pues son pacientes que suelen requerir ventilación mecánica larga de más o menos una semana, una media de estancia en UCI de 2 semanas y una media de estancia total de un mes. En nuestra serie, las complicaciones más importantes, pues 2 pacientes requirieron soporte con ECMO arterial, uno de ellos a la salida de bomba en quirófano y el otro en las primeras horas postquirúrgicas en la UCI por shock postcardiotomía. 3 pacientes requirieron hemodiálisis que previamente no eran enfermos renales, pero hicieron fracaso renal en el postoperatorio y lo más frecuente, el implante de marcapaso definitivo, que ha sido en la mitad de los pacientes. Y en cuanto a la mortalidad, pues la hemos dividido en hospitalaria y en total, en el seguimiento medio. La hospitalaria tenemos 5 pacientes que fallecieron, uno en intraquirófano, hizo un tercer espacio abdominal, tuvieron que intervenir los cirujanos generales, realizaron una laparotomía exploradora, pero fue un sangrado incontrolable y el paciente falleció en quirófano. 2 de los pacientes fracaso multiorgánico en la UCI en las primeras 24 horas. Un paciente que estuvo ingresado mucho tiempo, unos 2 meses, con múltiples complicaciones y al final acabó falleciendo. Y el último hizo una media actinitis que, aunque se intervino y se reintervino varias veces, tuvo una mala evolución y falleció. En el seguimiento medio, que han sido de 20 meses,
La mortalidad total han sido 7 casos. Los otros 2 casos que no están ahí fue un paciente que hizo una fascitis necrotizante del miembro inferior izquierdo y falleció, y el otro hizo una endocarditis protésica precoz por cándida y también falleció. Entonces la supervivencia global es de un 40%, que es similar a las poquitas series que hay descritas, que las presentó también Gregorio ayer en su presentación. Como conclusiones, pues la reconstrucción de la unión mitral-aórtica es una cirugía de alta complejidad, con una alta morbilidad y mortalidad perioperatoria. La cirugía de comando es una opción válida para su reconstrucción y ofrece posibilidad de supervivencia en pacientes que si no tendrían un pronóstico infausto. Y las series publicadas, como vimos ayer, son escasas, cortas en seguimiento, con una N pequeña, y nuestros resultados pues son similares a los descritos en las mismas. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nada, no tenemos preguntas. Bueno, felicitarte porque da gusto ver a jóvenes cirujanos también aquí viniendo a presentar su experiencia. Una pregunta aquí. ¿Una pregunta? Vale. Que en muchos sitios no se ofrece y está bien en este tipo de pacientes no hablar de mortalidad, sino de supervivencia. Estarían muertos. O sea que los que habéis salvado, los habéis salvado. La pregunta es, ¿cuántos cirujanos participan como primeros cirujanos en este tipo de El 75% de las intervenciones están realizadas por el mismo cirujano, que es el doctor Eladio Sánchez, que está aquí. Y otras 2 de las cirugías... Es que esta serie es solo las que se han hecho en endocarditis, que son 12 pacientes, pero el total son 14, que son los otros 2 pacientes son pacientes que han sido por degeneración valvular. Entonces, en total, eso, el 75% ha sido por el doctor Sánchez, un paciente ha sido por la doctora Gutiérrez y 2 por el doctor, por otro cirujano, vamos, pero la mayoría sí, normalmente la hace siempre el mismo, ¿no? Vamos, digo los que están aquí porque estáis aquí, ¿verdad? Muy bien.